Hola chicos, ¿qué tal? Volvemos con un nuevo video de histopatología. Esta vez vamos a hablar acerca del tejido conectivo especializado. En esta primera parte vamos a hablar del cartílago, ¿sí? Sus distintos tipos y algunas características generales a los distintos tipos justo de este tipo de tejido conectivo. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre cartílago, los distintos tipos de cartílago en un comienzo. Entonces, comencemos con esto. Cartílago, antes de comenzar, tenemos que saber que es un tipo de tejido conectivo. Para hablar de un tejido conectivo, estamos hablando de un tejido que está conformado por una parte que es fibras y otra parte que es células. Todo tejido conectivo tiene fibras y células especiales. ¿Sí? Entonces, para tener entonces un tejido conectivo, como tal, necesitamos una parte que sean células y otra parte que sean fibras o también matriz extracelular. Si solamente tuviera células sería pues un tejido, un epitelio, un tejido epitelial. Y si esas células fueran de un tipo especial como las células nerviosas o las células musculares, tendríamos un tejido nervioso y un tejido muscular. Esa va a ser la gran diferencia justamente con los demás tipos de tejidos. Entonces bien, en el caso del cartílago, las células van a ser principalmente células condrogénicas, condroblastos y condrocitos, células que van a generar justamente una matriz denominada cartílago, ¿sí? Y la matriz, justamente ese cartílago, va a ser una matriz especial, muy rica en colágeno, ¿sí? Muy rica en colágeno tipo 2, sobre todo, tipo 1 también, algunos tipos de cartílago, y a la vez proteoglicanos y glucosaminoglicanos muy hidratados que van a ayudar a que se forme una matriz dura, resistente, pero a la vez elástica, ¿sí? Que permita, como ya vemos como vemos en el cartílago del pabellón de la oreja o otros tipos de cartílago, una masa sólida pero elástica, ¿sí? No tan compacta como lo es el hueso, que también, dicho sea de paso, es un tipo de tejido conectivo. Y bien, entonces, dentro de lo que es cartílago, tenemos tres tipos principales, lo que es el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. De lo que siempre se habla es del cartílago hialino. Típico que hablemos del cartílago hialino porque nadie quiere mencionar el elástico, el fibrocartílago porque, bueno, desperdicia saliva. Pero son importantes también, aunque sean en muy menor cantidad en el cuerpo. Entonces, ¿qué cosas contiene cada uno de esos tipos de cartílago en especial? El cartílago hialino, por ejemplo, va a tener una gran cantidad de colágeno tipo 2. ¿Sí? Va a ser el cartílago más abundante dentro del cuerpo, ¿sí? Y va a estar esparcido en distintas estructuras. ¿Sí? La mayoría de cartílago que conocemos y la mayoría de cartílago que comemos dentro de pollo, carne, etcétera, es justamente cartílago hialino. Es el típico cartílago medio azulado, clarito, que vemos pues acompañando a la carne, por así decirlo. Es el cartílago que tenemos pues en la tráquea, el cartílago que tenemos en las costillas, en la parte de la unión costoesternal, ¿sí? Y bien, este cartílago se va a alimentar por medio de una estructura especial llamada pericondrio. ¿Qué sucede? El cartílago, al ser tan compacto como el hueso, no permite que los vasos sanguíneos pasen a través de él con facilidad y lo irriguen. Entonces, necesita de una membrana especial que le pase justamente nutrientes. Esta membrana especial, esta capa especial, se va a llamar pericondrio. El cartílago hialino cuenta con ese pericondrio para nutrirse, ¿sí? El cartílago hialino va a ser en sí, lo principal va a ser la matriz de cartílago, como ya les dije, pero van a haber pequeños grupos celulares, pequeños grupos de condrocitos y condroblastos, pero principalmente condrocitos, que van a formar esa matriz alrededor de ellos. Estos conjuntos de condrocitos se van a llamar cuerpos isógenos, ¿sí? Y bueno, el cartílago hialino tiene diversas funciones: resistencia, flexibilidad, unión de estructuras especiales, permitiendo la movilidad de estas, etc. Tiene variadas funciones, ¿sí? Como les dije, es el cartílago más abundante. Ahora, antes de pasar al cartílago elástico, aquí vemos justamente una imagen, vemos la matriz de cartílago, ¿sí? Y los conjuntos de condrocitos que vendrían a ser los cuerpos isógenos, de los cuales vamos a hablar de ahí. Ahora, cartílago elástico. Cartílago elástico también tiene abundante colágeno tipo 2, aunque
menor cantidad, ya que el colágeno tipo 2 justamente le da la rigidez, ¿sí? Entonces, aparte del colágeno tipo 2 va a tener fibras elásticas que le van a dar justamente la característica de ser un cartílago elástico, ¿sí? También cuenta con pericondrio para alimentarse, ¿sí? Y su característica principal es la de brindar flexibilidad a la estructura que esté componiendo, ¿sí? Vemos aquí una imagen, vemos también algunos cuerpos isógenos, ¿sí? Conjuntos de condrocitos y a la vez colágeno mezclado con fibras elásticas. El fibrocartílago, a diferencia de los anteriores, cuenta con colágeno tipo 1, que es un colágeno mucho más resistente, mucho más duro, compacto, ¿sí? No va a tener pericondrio al ser tan compacto y estar en estructuras especiales como la sínfisis púbica y los discos intervertebrales. No va a contar con pericondrio, sino que se va a alimentar de simple difusión de las arterias y vasos que estén pasando alrededor de él, ¿sí? Cuenta con fibras paralelas que lo hace demasiado resistente, ¿sí? Y su principal característica es la de resistencia a la distinta fuerza de tensión a la que va a estar justamente sometido en las estructuras que está formando. Vemos una imagen y vemos que van a ser condrocitos mucho más formados separados. No es así en realidad, sino es un conjunto de condrocitos por aquí, muchas fibras paralelas, fibras de colágeno tipo 1 muy resistente y por ahí otro cuerpo de condrocitos, ¿sí? Muy separados, ya que el principal componente de ese tipo de cartílago van a ser las fibras, para darle justamente la fuerza de tensión necesaria, la resistencia necesaria. Entonces ahora sí comencemos con las imágenes. Sí, una descripción un poquito breve, bueno, no mucho, de cartílago. Entonces bien, comencemos. Comencemos con el principal, ¿sí? El cartílago hialino. Aquí vemos una imagen de tráquea a 40 aumentos. El cartílago hialino lo vamos a encontrar en la nariz, ¿sí? En el tabique nasal, en la laringe, en la tráquea, ¿sí? Los extremos de las costillas, anillos traqueales, como ya les dije, bronquios, superficies articulares de los huesos, la plantilla de cartílago, lo que es el cartílago de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es el cartílago más importante dentro del cuerpo y el más abundante también. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una lámina de un corte de tráquea, ¿sí? Un corte de tráquea, 40 aumentos, teñido con hematoxilina eosina. ¿Ya se acuerdan por qué? Es justamente hematoxilina eosina, rosado y azulado. Entonces, la tráquea va a tener un epitelio especial que ya lo mencionamos en videos anteriores, que va a ser el epitelio pseudo certificado cilíndrico con cilios, ¿sí? Una submucosa, y vamos a tener una capa final de cartílago hialino que no va a rodear a toda la tráquea, sino que va a rodear a la parte anterior y lateral, mientras que en la parte posterior vamos a tener músculo liso. Entonces aumentamos y aquí lo tenemos. ¿Qué cosas hay que recordar del cartílago hialino? Algunas cositas así pequeñas. ¿Qué usé? Primero vemos los conjuntos de condrocitos, ¿sí? Entonces, para identificar mejor justamente el cartílago hialino, primero identificamos el color y la apariencia justamente de ese tipo de cartílago. Vemos que el cartílago hialino tiene ese color a la hematoxilina eosina, ¿sí? A la hematoxilina eosina. Vemos que tiene ese color violáceo, un poco transparente, y en medio de él, de este lago de matriz, este color medio violáceo, vemos a los cuerpos isógenos, que van a ser colecciones de condrocitos inmersos en una laguna de matriz que han producido, en la cual han quedado atrapados justamente. Y rodeando ese cartílago vemos esta membrana aquí, llamada pericondrio, ¿sí? Entonces aumentamos para verlo con más detalle. Ahí está, aquí mucho mejor. También cartílago hialino a 500 aumentos. Y vemos aquí justamente lo que les estaba diciendo. Vemos aquí al pericondrio. Pericondrio que cuenta con dos capas. Una capa externa, mucho más fibrosa, y una capa interna que va a contener principalmente células del tipo condrogénicas, ¿sí? Van a ser células que van a
generar a los condrocitos a los condroblastos que van a comenzar a formar matriz hasta que queden atrapados dentro de una pequeña porción de matriz denominada laguna. Una vez que quedan atrapados en esa laguna, reciben el nombre de condrocitos, ¿sí? Entonces, células condrogénicas en la parte interna del pericondrio ingresan, se convierten en condroblastos, forman matriz, quedan atrapados dentro de su matriz, forman una laguna y reciben el nombre de condrocitos. Esos condrocitos van a tener alrededor una porción de matriz bien cercana a los cuerpos isógenos. Esa porción de matriz, mucho más oscura, como lo ven, va a recibir el nombre de matriz territorial. Si nos alejamos, vemos una porción de matriz mucho más clara, mucho más fibrosa, mucho más compacta, denominada matriz interterritorial. ¿Sí? Entonces, bien, recordamos las partes. Pericondrio con su capa externa más fibrosa, su capa interna, compuesta principalmente por células condrogénicas. Ingresamos en la primera porción del cartílago, vemos a los condroblastos ingresando, produciendo matriz. Vemos que los condroblastos siguen produciendo matriz hasta que quedan atrapados en sus lagunas, una pequeña porción de matriz, donde quedan justamente atrapados y se inactivan, convirtiéndose en condrocitos. Esos condrocitos se agrupan en conjuntos de 2 hasta 4 condrocitos, formando lo que se conoce como cuerpo isógeno. Esos cuerpos isógenos van a estar rodeados por una matriz más oscura denominada matriz territorial y una matriz más lejana, mucho más clara, denominada matriz interterritorial. ¿Sí? Lo mismo lo vemos aquí. Cuerpos isógenos, matriz territorial, matriz interterritorial. Y por ese lado vemos el pericondrio con los condroblastos que comienzan a ingresar hasta convertirse en condrocitos. Bien, aquí lo mismo, bien indicado, cuerpos isógenos con condrocitos, ¿sí? Los condroblastos que comienzan a ingresar, matriz interterritorial, la matriz territorial y el pericondrio con sus capas internas con células condrogénicas y la capa externa mucho más fibrosa. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a cartílago elástico. La diferencia principal con el cartílago elástico básicamente va a ser la composición, ¿sí? Porque también vamos a tener algunos cuerpos isógenos, acúmulos de condrocitos. También vamos a tener el pericondrio, como ya hemos mencionado, pero lo principal aquí van a ser las fibras elásticas, que si lo ven ya desde este aumento, ya comienzan a notar la diferencia con el cartílago hialino, ¿sí? Si se acuerdan, el cartílago hialino tenía una matriz clara, limpia, transparente, mientras que el cartílago elástico justamente tiene una matriz más fibrosa, que no es realmente dura, sino que es fibrosa por la cantidad de fibras elásticas entremezcladas con el colágeno tipo 2 que va a tener. Vemos aquí también condrocitos, algunos acúmulos de condrocitos parecidos a los cuerpos isógenos, pero rodeados de fibras elásticas, muchas fibras elásticas entre ellos, ¿sí? Muchas fibras elásticas, y rodeándolos también el pericondrio con sus capas internas, también con condroblastos y células condrogénicas, y la capa más externa mucho más fibrosa, ¿sí? Como ya les mencioné, es a partir de ese pericondrio que el cartílago elástico se nutre, ¿sí? Muy importante recordarlo. Bien, este por ejemplo es el caso del cartílago auricular. Cartílago elástico lo vamos a encontrar principalmente en zonas bastante zonas que requieren justamente esta característica de flexibilidad, como el pabellón auricular, las paredes del conducto auditivo, ¿sí? El trompa auditiva, la epiglotis, que también es un cartílago elástico, el cartílago cuneiforme en lo que es la laringe, un cartílago especial pequeñito que va a ayudar a lo que es la movilización de las cuerdas vocales, etc. ¿Sí? Esos lugares principalmente. Ahora bien, pasamos al cartílago fibroso o también llamado fibrocartílago. El fibrocartílago sí tenemos más diferencias y lo vemos aquí. Sí, esto es cartílago, aunque no parece. Pero ¿cómo sabemos que es cartílago? La misma conformación parecida a la de los cuerpos isógenos la vamos a encontrar en los tres tipos de cartílagos. Es decir, el condrocito rodeado por una pequeña laguna, ¿sí? Donde quedó atrapado, rodeado de mucha matriz. Eso se va a respetar en los tres tipos de cartílago.
Solamente que en el cartílago hialino forman los cuerpos isógenos, en el cartílago elástico forman algunos cúmulos parecidos a cuerpos isógenos, y en el fibrocartílago van a formar estos cordones de condrocitos, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que las fibras del fibrocartílago, compuestas principalmente, no se olviden, por colágeno tipo 1, son paralelas. Todas son paralelas y están en mucha mayor cantidad que los condrocitos para darle justamente esa firmeza, esa resistencia a la fuerza de tensión que tiene justamente el cartílago fibroso, ¿sí? Entonces aquí vemos muchas fibras paralelas, cordones de condrocitos con sus lagunas respectivas, ¿sí? Esta es una imagen a 200 aumentos, lo aumentamos y aquí lo vemos mejor, ¿sí? Fibras paralelas de colágeno tipo 1, muy resistente, y cordones de condrocitos. Aquí incluso pareciera que son cuerpos isógenos, pero son en realidad cordones de condrocitos que van a formar esta matriz de fibras paralelas, mucho más separada, como lo ven, mucho más densa, como se dan cuenta, que le va a dar justamente al cartílago fibroso, al fibrocartílago, esa resistencia a la fuerza de tensión, ¿sí? Básicamente esa va a ser la diferencia, ¿sí? Principalmente esto de las fibras de colágeno tipo 1, no se olviden que es el cartílago, que es el tipo, perdón, de colágeno más resistente que hay, ¿sí? En este cartílago. ¿Dónde encontramos el cartílago fibroso? Eso también muchas veces se pregunta y no lo sabemos. Discos intervertebrales principalmente, ¿sí? También lo encontramos en discos articulares, que es no la capa de cartílago que recubre el hueso en las articulaciones, sino la capa de cartílago que está en medio, ¿sí? Como los meniscos. Esa delgada capa de cartílago articular que justamente está amortiguando ese fibrocartílago. La sínfisis púbica y la inserción de algunos tendones también forma este cartílago fibroso para resistencia justamente a la tensión. Esta es una imagen del cartílago fibroso a 500 aumentos. Y bien, con esto hemos terminado. Sí, ya saben, al igual que los videos anteriores, cualquier duda, consulta, cosa que quieran preguntar, pueden consultarlo a este correo, victorsm550@gmail.com, así, sin ningún problema. Yo mismo los voy a responder, ¿sí? Y también, si quieren conocer más acerca de los videos que hago, los videos que hacemos junto con otros compañeros, otras personas dentro de lo que es nuestra academia Medical Science de Norte, pueden buscar a la academia, justamente a Medical Science, en Facebook, donde también van a haber links para que puedan ingresar y puedan descargar preguntas, simulacro de exámenes tipo residentado, tipo internado, y más videos, más clases, de forma totalmente libre. El link se los voy a dejar en la descripción. Pueden ingresar, pueden preguntar también en el mismo Facebook. Si yo les respondo yo, les respondo a otra persona y con gusto les vamos a apoyar en todo lo que nos pidan, ¿sí? Bien, eso es todo. Espero les haya gustado después de tiempo que subo videos, pero bien, espero les haya sido de utilidad este video. Eso es todo y gracias.